Los extraterrestres nos han enseñado que al final el único contacto que realmente necesitamos tener es el contacto con nosotros mismos. Porque Mm. cuando tú tienes contacto contigo mismo y sabes realmente quién eres, el potencial que tienes, sabes lo que tienes que hacer, con quiénes tienes que hacerlo, y comienzas a aprovechar mejor todo lo que la gente alrededor tuyo te aporta. Porque antes de nacer, nosotros negociamos con los señores del karma, con los guardianes del destino, lo que va a ser nuestra vida. Cada persona que se va a relacionar con nosotros a lo largo de nuestra existencia es como una materia de un curso escolar. Cada persona viene a enseñarte algo. Si al final de tu vida tú no aprendiste lo que esa persona tenía que enseñarte, si tú no le enseñaste a ella lo que ella tenía que aprender de ti, te vuelves a relacionar con ella. Cuando las personas, las relaciones de otras personas son muy buenas o muy malas, se repiten de una vida a otra. Por eso con ciertas personas conviene que sea más o menos nomás para que no se repita. Ahora, este, muchas de las formas que tiene nuestro maestro interno, nuestro real ser, de comunicarse con nosotros es a través de símbolos. Por eso decimos que hay 5 clases de sueños. Hay sueños que son verdaderas experiencias en el mundo astral, que lo que tú estás soñando realmente está ocurriendo, por muy disparatado, extraño, insólito que sea el sueño. Hay sueños que son premonitorios o precognitorios, son anticipos de cosas que te van a ocurrir, o para que no te ocurran, o para que estés preparado para cuando eso pase. Hay sueños que son simbólicos, sujetos a interpretación, que son mecanismos que tiene el maestro interno de darte claves de autoconocimiento a través de símbolos. Puede ser números, puede ser colores, puede ser formas, puede ser situaciones. O sea, no, eso que estás viviendo realmente no está ocurriendo, sino que simplemente es todo un montaje para darte un mensaje, o sea, lleno de claves simbólicas, que tú tienes que intuir, interpretar. O sea, ¿cómo podemos hacer nosotros para interpretar todo eso? Hay que combinar el instinto, la intuición y la inteligencia, o el instinto, la imaginación y la inteligencia. La inteligencia para saber, o sea, tener un conocimiento de las claves simbólicas, qué significan los números, las formas, los colores, la intuición para sentir qué te pueden estar queriendo decir, y la imaginación para hacer asociación de ideas. Entonces, de esa forma es que se interpretan las visiones y percepciones. Entonces, eh, hay 4 pasos para tener una experiencia de contacto extraterrestre. O sea, el protocolo de contacto requiere 4 pasos, pero realmente son 5 pasos. El quinto, o sea, el primer paso es la cúpula de protección. O sea, reforzar el huevo áurico, el campo de energía que nos envuelve. Y eso se consigue a través de ejercicios de respiración, relajación y quizás también con el poder del decreto, la magia del verbo. Luego es respirar, relajarse, concentrarse y meditar. A través de la respiración tú oxigenas la sangre, irrigas mejor el cerebro, tienes mejor memoria, mejor concentración. A través de la respiración puedes relajarte, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Nosotros nos relajamos desde los pies hacia la cabeza, no de la cabeza a los pies, porque lo último que terminas de relajar es tu mente. Mm. Una vez que Claro. tú te relajas, y has dirigido toda la atención a tu mente, puedes concentrarte. Y la concentración es poner orden al caos mental. Pensamos muchas cosas a la vez y a todas tratamos de darle solución al mismo tiempo. Entonces, aprender a concentrarse significa poner orden al caos mental, poco a poco reconocer cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Y eso es muy importante si tú quieres llegar a discernir, distinguir cuándo lo que estás pensando o lo que está viniendo a tu mente son cosas tuyas, son tu propia cosecha, o realmente es una entidad que telepáticamente, mentalmente está comunicando contigo. Entonces, de la concentración pasas finalmente a la meditación. Hay muchas técnicas de meditación. No importa la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que eso funcione. Si no lo crees, no lo creas. Por eso es muy importante pues la meditación como una cuestión, como una constante, o sea, mantenerlo como una dinámica continua y constante, la meditación. Y la meditación, como digo, lo que pretende es que liberes tu mente de todo pensamiento y ese estado de aquietamiento, de silencio interior, en que puedes sintonizarte con el universo. El universo nunca ha dejado de comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que no terminamos de aprender a escuchar. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente aquietarse, entrar en ese silencio interior. Y
En el proceso de llegar a la meditación y completar todo el protocolo, hay ejercicios como los de visualización. La visualización es imaginación creativa. Generalmente el maestro interno se comunica contigo a través de símbolos en sueños simbólicos, pero tú puedes recrear las condiciones para que de forma consciente, no necesariamente a nivel astral, el maestro interno también dialogue contigo y te dé claves simbólicas. Por ejemplo, si les pido a ustedes que se imaginen, ya que tomen respiraciones lentas y profundas, ¿no? Van cerrando los ojos, toman respiraciones lentas y profundas, utilizando el diafragma, el vientre, como si fuera un fuelle, como si fuera un acordeón, de tal manera que al ir inhalando por la nariz, vas inflando el vientre hacia adelante, no hacia arriba, sino hacia adelante. Y en la medida en que vas terminando de inhalar, vas contrayendo el vientre, empujando el aire para llenar la parte baja, media y alta de los pulmones. Retienes el mismo tiempo que inhalaste y exhalas el mismo tiempo que retuviste, haciendo un triángulo perfecto. Como no estamos acostumbrados a oxigenarnos tanto, al principio vamos a sentir mareos, ¿ya? Pero eso es normal, natural. Entonces, se hacen 3 veces las 3 respiraciones lentas y profundas y después le pides a la gente que vaya relajándose de los pies hacia la cabeza, imaginándose que va masajeando su cuerpo como si lo acariciara con las manos. Y luego les pides, ya todos manteniendo los ojos cerrados y relajados, que concentren su atención en el entrecejo y que se imaginen que pueden proyectarse a través de un túnel mental ubicado a la altura del entrecejo. De tal manera que al final del túnel se encuentran caminando por en medio de un bosque muy verde, muy frondoso, y de pronto colgando de la ramita de una planta hay una crisálida, o sea, una oruga que está en pleno proceso de transformarse en mariposa. Y uno asiste al momento mismo en que la crisálida, o sea, el capullo se abre y sale, pues, la naciente, transformada, pues, oruga en mariposa. Y la mariposita, pues, extiende sus alas, la seca al sol, podemos contemplar, visualizar los colores de la mariposa y luego contemplamos también el vuelo inaugural de la mariposa. Hace su primer vuelo y comienza a revolotear alrededor nuestro y termina posándose en alguna parte del cuerpo, en la rodilla, en el pie, en la cabeza, en la espalda, en el hombro, en la mano. Y una vez que lo ha hecho, contemplamos a la mariposita y la mariposa nuevamente toma vuelo y se marcha. En una visualización tan sencilla como esa, ya hemos recibido nosotros o sea, 2 mensajes extraordinarios de nuestro maestro interno. Primeramente porque la mariposa simboliza la metamorfosis, la transformación. ¿En qué aspecto de nuestra vida tenemos nosotros que transformarnos? Tenemos que generar cambios. Recordemos que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Para activar la conciencia en cada uno de esos 7 cuerpos, hay 7 chakras, vórtices o ruedas de energía principales, pues son 12, pero 7 principales que se activan a través de la sagrada respiración, con el movimiento de la energía. Entonces, en la base de la columna tienes tú el vórtice del Muladhara, que tiene todos los colores, pero hay un color que se destaca, que es el color rojo, que simboliza amor, pasión, emoción, sentimiento. A la altura de los órganos sexuales tienes tú el Svadhisthana, que tiene todos los colores, pero hay un color que se destaca, que es el naranja. Y el naranja es voluntad, carácter, temperamento, creatividad, originalidad. Luego viene el Manipura, que es el plexo solar, ligeramente por encima del ombligo. Tiene todos los colores, pero hay un color que lo caracteriza, que es el color amarillo brillante, que simboliza equilibrio, balance, conciencia despierta, sabiduría, poder mental. Luego, a la altura del centro del pecho tienes el anahata, que tiene todos los colores, pero el color que se destaca es el verde. Verde sanación, verde esperanza, verde de amor a la vida. A la altura de la garganta tienes el vishuddha. El vishuddha tiene todos los colores, pero el color que destaca es el celeste, celeste aguamarina, del que se asocia con el poder de la palabra, la magia del verbo, la mejor buena relación y comunicación contigo mismo y con los demás. Después, a la altura del entrecejo en la frente, tienes el Ajna Chakra, que es el tercer ojo y se relaciona con el color azul marino.
es de la espiritualidad, la realización, la justicia, la verdad, la equidad. Y finalmente, a la altura de la coronilla tienes el Sanjarrara Padma, o el loto los 1000 pétalos, que es el color violeta. Están todos los colores, pero especialmente el color violeta, que es el color de la transmutación, la mística, la fe, la magia, el cambio. Si nosotros tenemos que generar cambios en nuestra vida, o sea, nuestra propia metamorfosis está exigiendo cambios. Las alas de la mariposa eran violeta. Si lo que tenemos que es crecer espiritualmente y realizarnos a nivel espiritual siendo justos, verdaderos, honestos, la sala de la mariposa era de un color azul marino. Si lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra comunicación con nosotros mismos y con los demás, era de color celeste agua marina. Si la sala de la mariposa nos están indicando que tenemos que trabajar nuestra propia sanación, recordando que antes que se enferme el cuerpo, se enferma la mente y antes el alma. El ser humano es como una esponja. Una esponja cuando está exprimida tiene una forma definida y un color claro. Empieza a absorber el agua, se torna oscura, amorfa y pesada. Y si te demoras en exprimirla, se pudre y se cae a pedacitos. ¿Qué es lo que enferma realmente al ser humano? Los sentimientos de culpa, los resentimientos, los rencores, las frustraciones, los miedos, las dudas. Entonces, si la mariposa tenía un color verde brillante, lo que te están diciendo es que tienes que trabajar tu propia sanación, tienes que vivir la vida con una actitud de esperanza y de optimismo. Si las alas de la mariposa eran de un color amarillo brillante, estás en el mejor momento y debes hacerlo, trabajar tu equilibrio, tu balance, tu conciencia despierta, la sabiduría, poner en práctica todo lo que has aprendido. Si más bien las alas de la mariposa eran de un poderoso, intenso color naranja brillante, lo que te están diciendo es que tienes que trabajar tu temperamento, tu carácter, tu personalidad, tu creatividad, tu originalidad. Y si las alas de la mariposa eran de un color rojo, tienes que trabajar el amor, la pasión, la emoción, el sentimiento. No es bloquear sentimientos, sino simplemente canalizarlos adecuadamente. Pero hay otros colores. De pronto la mariposa era blanca y el color blanco es la pureza, la bondad, el niño interior. Pero tenía negro de pronto. Es el color de los valores humanos, de la calidad humana, de ser prolífico, ser abundante. De pronto era como una especie de tornasol plateado. El color plata es la intuición, es la luna. Entonces te están diciendo, sé más intuitivo, sé más sensible o hazle caso a tus intuiciones, porque por eso te va mal en la vida, porque no haces caso a las intuiciones. Entonces, si la mariposa era de un color marrón, o sea, un cafecito, ¿qué te están diciendo? Los cambios en tu vida pasan por la humildad. Y ser humilde no significa ser, o sea, pusilánime o considerarse poca cosa, no. La humildad es ser capaz de aprender de todo y de todos, porque todos pueden ser maestros si uno está en la actitud de aprendizaje. Entonces, los colores de la mariposa, incluso si tiene más de un color y todo, la combinación de los colores es lo que te está diciendo de hacia dónde tienes que orientar los cambios en tu vida. Pero era tan importante ver los colores de la mariposa como, como en su vuelo inaugural termina posándose en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, que se haya colocado encima de mi muñeca, de la mano. ¿Qué me está diciendo? Nosotros generalmente utilizamos de una forma como, podríamos decir, cotidiana, el término no, tienes que tener muñeca. O sea, que tienes que manejar las cosas ya adaptándote de acuerdo a las circunstancias y todo. Entonces, tiene que ser flexible. Entonces, si se puso en tu muñeca, es porque tu maestro interno te está diciendo, sé más flexible, no seas tan anquilosado, tan duro contigo mismo y con los demás. Si se puso encima de tu cabeza, te está diciendo, piensa mejor las cosas que vas a hacer antes de hacerlas, no hazlas y después piensa, no, es al revés. De pronto se posó en tu corazón, entonces ponle corazón a todo lo que tú haces. Si se puso en tu espalda, lo que te está diciendo es carga el peso de la responsabilidad de los cambios, o sea, las consecuencias de los cambios. O sea, no hay posibilidad de que uno haga algo en la vida y eso no traiga consecuencias. Entonces tienes que asumirlo. Si de pronto la mariposa se puso en tu rodilla, te están diciendo, sé más humilde. Si se puso en el pie, tienes que dar el primer paso. No puedes esperar que las cosas, que el universo se mueva para moverte tú. No, tú tienes que moverse y el universo se moverá contigo.
Y como un ejercicio tan sencillo como ese, ya puede Claro. decirte tantas cosas ya, sobre tu propio programa de vida espiritual y de plan de trabajo que tienes que realizar. Y precisamente en este libro, El Instructor del Nuevo Tiempo, editorial Colima Books, tiene más de 500 páginas, hay cientos de estos ejercicios, incluso un diccionario de simbología canalizado de los guías extraterrestres, que ayuda para entender fácilmente cosas que son bastante complicadas. Bien. Sixto, a raíz de esto que estás diciendo, se me ocurren dos opciones que creo que por ahí a las personas se les puede haber venido en el momento que vos estabas dando el ejercicio. Una es, por ejemplo, qué significado tiene si se posa, digamos, sobre alguno de los dedos de la mano, que muchas veces puede ser el índice, si tiene algún significado. Naturalmente que sí, o sea, todo tiene un significado. Sí, si los cambios en tu vida parten de asumir la responsabilidad de marcar el camino de los demás, Ok. Y la otra pregunta que también me pareció como muy, digamos, de que a muchas personas les pasa es por ahí que se les apoye, digamos, como en el pelo, directamente, sin ser en una parte específica del cuerpo, sino en el cabello. sí, sí, No en la cabeza, sino como acá. el cabello siempre se ha relacionado con el antenaje y también con protección, ¿ya? Como una especie de protección, ¿ya? Mueve la energía de una forma muy peculiar. Es como también los dientes son lo fusible del organismo. Cuando tú pierdes ciertos dientes, inmediatamente el cuerpo se reorganiza para que con el resto de los dientes puedan funcionar como fusibles para mantener el equilibrio eléctrico de tu organismo. Entonces, Claro. el cabello está relacionado con el antenaje y la comunicación. Entonces te están diciendo, ya, mantén el contacto con el universo, o sea, sintonízate, estate atenta a lo que el universo te está diciendo y no terminas de escuchar. Así empezamos con Don Sixto. Vamos, hoy estamos teniendo unas charlas últimamente que no son para desperdiciar, pero bueno, vamos a mantenernos dentro de la línea que tiene nuestro programa. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Despertares en Conciencia. Hoy, como ven, súper acompañadas por Sixto Paswells. Así que bienvenidos, Sixto. ¿Por qué Muchísimas comenzamos gracias, Matías. esta charla? Era por una pregunta que yo tenía en particular y hemos desarrollado un mundo. Así que bueno, bienvenido, Sixto. Gracias a ti y gracias por darme la oportunidad también para recomendarles y sugerirles a todos un ejercicio práctico de autoconocimiento. Se llama Y, la metamorfosis. y qué ejercicio, la verdad o sea, yo me quedé así azorada entre la variedad de colores que informaban cada cosa que significaba, los lugares del cuerpo. Perdón, yo también perdí la formalidad, porque esto ya, este espacio se está convirtiendo mucho en un espacio en charlas entre amigos, así lo sentimos, y reencuentro de almas. También lo llamamos así, porque muchas veces sentimos y estamos seguras de que hemos compartido, digamos, en otros momentos, otras vidas con cada uno de nuestros invitados y con cada una de aquellas personas que también nos siguen semana a semana apoyándonos con sus comentarios, con esos mensajes tan lindos y apoyándonos con cada invitado que nosotros traemos y proponemos. Hay mucha buena recepción de parte de ellos. Así que bueno, es un momento lindo para agradecerles a ellos también. Y bueno, que obviamente vos hayas aceptado a venir a nuestra humilde casa, pero bueno, tratamos de ser lo más empáticas posibles con el invitado, sobre todo para que se sienta bien y cómodo. Estamos frente a una persona, señoras y señores, que tiene más que saber, tiene experiencias, tiene comunicaciones con lo que nosotros le llamamos nuestros hermanos mayores, que están ahí colaborándonos todo el tiempo. Entonces, ¿qué no preguntarte? Sería más corto. Yo te preguntaría de todo. Pero bueno, vamos a ir a lo concreto y conciso, que yo creo que es una de las preguntas del millón. Si nosotros somos lo que muchos comunicadores llaman o dicen una granja, un experimento, eh, que estamos dentro de un simulador, dentro de una simulación,
Y parece que en algún momento del experimento viene alguien y como que de repente nos llamaron y nos convocaron para jugar una simple vuelta del estanciero y de repente estamos como adentro de la película de los juegos del miedo. Vos decís, ¿cuándo me cambiaron las condiciones? Y esto se transformó en algo medio tragicómico, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes aportar con respecto a esta experiencia humana, que en realidad es un espíritu encarnado, digamos, a través de este avatar sumamente perfecto, con este diseño maravilloso que tenemos nosotros, que somos muy convincentes de que tenemos esta porción divina dentro nuestro y la cual honramos, pero ¿en qué momento el juego fue como distorsionado, tocado, movido, o quizás el juego era así de por sí, digamos, y estamos como dentro del velo del olvido, nos olvidamos esa parte que se venía como más, o sea, el estar encarnado se ve como más feito de lo que se ve arriba o como más pesado. ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? Bueno, formo parte de un grupo de contacto extraterrestre que empezó en el año 74 a través de mensajes psicográficos de escritura automática que se corroboraron con avistamientos anunciados previa cita, que nos permitieron no solamente ver aparecer las naves, sino también las naves aterrizaron, vimos bajar los tripulantes y pudimos interactuar con ellos. Ahora, si todo eso hubiera quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que periodistas nos acompañaron en encuentros programados con anticipación. El primer periodista que estuvo con nosotros en un encuentro anunciado previa cita fue Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie de los libros del Caballo de Troya. Cuando solamente era un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que afirmábamos tener contacto con los extraterrestres. Entonces él asiste con nosotros al desierto, ve aparecer las naves y se impresionó tanto que regresó a España, publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Place Janés. En ese libro hay un capítulo completo que él dedica a los centros, los portales dimensionales. Nosotros le contamos que un mes antes de que él nos acompañara a un encuentro, no, precisamente 2 meses antes que él nos acompañara a un encuentro programado, nosotros tuvimos la experiencia del Sendra, que aparece en la nave, proyecta un haz de luz y forma un domo luminoso, y estos seres te invitan a entrar dentro del domo de luz, y tú vives una experiencia de teletransportación. Puedes aparecer en ese momento en el otro lado de la galaxia, o en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Pues nosotros estuvimos en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Y ellos nos explicaron, pues, desde cuándo están ellos viviendo allí, cómo han adaptado la vida de forma artificial, cómo debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como el de la Tierra. Eso está publicado en un libro del año 74, y recién se descubrieron océanos tan grandes como la Tierra, debajo del hielo de la superficie de Ganímedes, pues en el año 2015, ¿no? A través o sea, justamente del telescopio espacial Hubble. Bueno, entonces, nosotros entramos dentro del domo luminoso, estuvimos allá en Ganímedes 4 o 5 días, y cuando volvimos habían pasado solamente 15 minutos aquí. Bueno, eso salió publicado, ¿ya? En el año 74. 3 años después, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Huamachuco, en la zona de Putre, en Arica, este, estaba con un grupo de soldados cuando es la frontera de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Entonces vieron una luz que ascendió en una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados: cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él, muy valiente, fue y penetró en el interior de la luz. Y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantaba en 5 días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Estuvo como 2 años en situación de arresto militar, sujeto a terribles interrogatorios. En el año 2009 estábamos en Rasal, en el Pirineo aragonés, en España, y estábamos con la periodista Ángeles Macua de Telemadrid, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonista, tanto de Telemadrid como de Radio Nacional de España. Y aparecieron los ovnis, se formó el domo luminoso, esta puerta de luz delante de todos. Y los periodistas me dijeron: don Sixto, le hemos escuchado a usted contar muchas veces estas experiencias, y ahora estamos viendo el domo luminoso tal como usted lo ha escrito delante nuestro. ¿Usted cree que nosotros como periodistas podríamos tener la oportunidad de atravesarlo y vivir la experiencia que ustedes tuvieron? Dije: adelante, pasen. Y los tres entraron, y 15 minutos después salieron,
pálidos, con los ojos desorbitados, y nos dijeron, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres muy altos, nos llevaron por lugares increíbles. Entonces, hemos tenido oportunidad de llevar 19 veces a la prensa, 19 veces a encuentros programados con anticipación, 11 veces invitando nosotros a la prensa y otras 8 veces más los periodistas se invitaron solos y cayeron de paracaidistas. Igualmente nos acompañaron y tuvieron la oportunidad de constatar de que el contacto es real y que está vigente. Mi esposa, la Marinita, el 18 de abril del año 86, recibe un mensaje psicográfico en el cual los extraterrestres me citaban al desierto porque iba a subir físicamente a una nave. Entonces, con mi esposa buscamos una corroboración de este mensaje. El ovni apareció cerca de la casa y fui al desierto en compañía de otras personas y estábamos ahí en el desierto cuando detrás de los cerros sale un objeto en forma de disco y pasa encima nuestro. Y cuando ya se estaba alejando, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Por más que estiraba los pies, no lograba hacer contacto con el suelo. Fui como alzado en el aire. Era una luz como de 1,5 metros alrededor mío, de color azul brillante. No pasó ni un minuto que se fue cerrando debajo mío como una especie de escotilla o tapa alcantarilla de unos 3 metros de diámetro con 3 círculos concéntricos. Y de un punto central salían varios rayos. Se va cerrando esa especie de tapa, baja la intensidad de la luz y pude ver que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido en un techo abovedado. De pronto se apaga la luz y me encuentro en penumbras con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo, no veía a nadie. Y del lado izquierdo, ligeramente por encima del nivel del suelo, había una puerta ovalada, luminosa. Entonces me dirigí hacia allí y ubiqué una especie de rampa que subía hacia la puerta, porque estaba más alto que el nivel del suelo. Y cuando me acerco a la puerta no me atrevo a mirar a través de ella. Me pongo de espaldas a la pared, comencé a tomar respiraciones lentas y profundas. Por más que uno sepa que son buenas personas, buenos seres, y que no vienen con malas intenciones, otra cosa es lo que uno siente en una situación como esa que tú no puedes controlar. Cuando ya me decidí a mirar, vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso de esa habitación era un color amarillo mostaza y en el centro de la habitación habían 2 grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro habían tubos metálicos con fragmentos de minerales en el interior. Como no veía a nadie, entré en la habitación y el suelo no era duro, era como acolchado. Y del lado izquierdo y derecho habían 3 niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran ni planas ni convexas, sino ligeramente cóncavas. Y no estaban fijas en las paredes. Se movían, se juntaban, se separaban, pero no veía yo imagen alguna, eran como ventanas oscuras. Pensé que eran pantallas. Y al pie de las supuestas pantallas había unos escritorios blancos llenos de discos brillantes. Me acerqué hacia estos como paneles o escritorios y como veía cantidad de discos brillantes llenos de extraños jeroglíficos y estas pantallas que se movían en la pared, lo único que se me ocurrió hacer fue colocar mi dedo sobre estos discos brillantes pensando que de pronto al tocarlo aparecería alguna imagen en las pantallas donde estos seres me dieran la bienvenida. Puse mi dedo y la sensación fue como el frío, el hielo seco, como si hubiera metido la mano en el freezer de la refrigeradora y se me pegó la mano y no lo podía sacar. Entonces comencé a angustiarme, a sudar frío, pensando, ahora van a entrar estos seres aquí y van a encontrar con los dedos puestos ya en sus controles. Entonces, en un momento en que pensé más en ellos que en mi dedo, ya pude sacarlo y me fui hacia el centro de la habitación y asustado, dije, bueno, ¿dónde están ustedes? Si me han invitado, ¿dónde están? Entonces, al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha escorrido como una compuerta, y una luz muy potente y la silueta de 4 seres, uno como de 1,80 m, robusto, corpulento, y otros 3 seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné a hacer fue irme hacia atrás y saludar, pero estaban inmóviles, quietos, observándome. Entonces yo dije, caramba, de seguro que ya me han estado viendo que estaba metiendo la mano ahí y ya se molestaron. Entonces, el más alto ha venido caminando hacia mí. Tenía un traje brillante que solamente dejaba ver el rostro y las manos. Era un ser o sea, una persona, un ser humano, ya con los pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Parecía un coreano, un mongol, un oriental. Y de pronto empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió, porque en anteriores contactos que los habíamos visto físicamente estos seres,
La comunicación era mental telepática. Aquí no, él habló lento y pausado, me dijo que no tuviera miedo, y en lo que él estaba hablando conmigo, los otros tres seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, comenzaron a moverse por la habitación. Y en lo que se movían por la habitación, crecían de tamaño, se reducían de tamaño, lo cual me parecía muy raro. Tenían trajes brillantes idénticos a este otro ser, solo que su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente dos orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos, que llegaban casi a la altura de las rodillas. Entonces uno de estos seres vino cerca mío y venía trayendo como una especie de caja rectangular dorada metálica. Pensé que era una caja, después me di cuenta que era más bien un libro, ya que tenía unos anillos en un extremo y eran como planchas de metal llenas de extraños ideogramas o símbolos. Entonces los trajo, me los puso tan cerca que yo los podía tocar y los símbolos parecían saltar de las planchas y producían como una especie de música, como si fuera un pianito juguete de los niños. Y claramente escuchaba al otro ser que me estaba hablando, que me decía, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad en la Tierra sabrá que ustedes son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no ratas de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo para ellos no es una granja, no, no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Entonces somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Somos semillas estelares, somos siembra de vida extraterrestre. A lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo, que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Y ahí no terminaba todo. Él me dijo que hace 1.200 millones de años, el planeta Tierra murió producto de impactos de lluvia meteórica. O sea, para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y venir a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Esto lo publiqué en mi libro Contacto Interdimensional en el año 86. El 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano y padre japonés, que tiene un programa de televisión en Discovery Channel y que es el abanderado de la teoría de las cuerdas del universo vibrante, declaró que la física cuántica estaría confirmando de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Eso está publicado en un libro que tiene muchísimos años, desde el año 86. Bueno, entonces, Oxal, que era el guía extraterrestre que estaba ahí conmigo, me decía que nuestro planeta murió, pero se le dio una segunda oportunidad. Por eso el tiempo alternativo en el que nosotros nos manejamos gira mucho más rápido que el real tiempo del universo, porque está como desfasado en 1.200 millones de años. Bueno, según los extraterrestres, las civilizaciones más avanzadas de esta parte del universo han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, que en algún momento las aparcaron, las dejaron de lado, y con el tiempo se dieron cuenta de que la ausencia de emociones y sentimientos los estaba llevando a un estancamiento evolutivo. Ellos eran mentalmente espirituales, pero no eran espiritualmente espirituales. Entonces, la intención del plan cósmico era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorizara las emociones y las pasiones, pero que las supiera canalizar adecuadamente, naturalmente. Ahora,
la Tierra no fue el único planeta seleccionado, o sea, fueron seleccionados 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Y según los extraterrestres, un grupo de civilizaciones recibió la autorización para viajar a través del tiempo y del espacio y llegar a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera, y así con los otros 7 planetas. Con el paso del tiempo, de esos otros 7 planetas, 4 de ellos se estancaron evolutivamente. O sea, fueron una copia, un triste remedio del proceso de evolución de ellos. 3 planetas se destruyeron totalmente. A pesar de que se les había dado una segunda oportunidad, ya en el pasado habían desaparecido, se les dio una segunda oportunidad, volvieron a desaparecer. Entonces, según ellos, la Tierra es el único planeta de los 8 que todavía está en carrera, que todavía tiene la posibilidad no solamente de darle cumplimiento al plan cósmico y llevar o sea, el programa a buena realización, sino llevar a una versión corregida y mejorada del plan. Porque ellos no tenían previsto de que la humanidad fuera capaz de dar un salto cuántico y unir el tiempo alternativo paradójico al tiempo real. O sea, supuestamente eran 2 tiempos irreconciliables. Jamás tendría por qué conectarse el tiempo alternativo con el tiempo real. Es más, ellos tenían previsto dentro del plan cósmico que cuando ellos extrajeran toda la información que a ellos les interesaba de nosotros, ellos iban a resetear el programa y nos iban a hacer desaparecer. Y sería como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. Pero algo pasó. En la última etapa del plan cósmico, hace 26.000 años atrás, 2 grandes civilizaciones vinieron a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Ya habían venido antes, hace 30.000 años atrás, cuando la humanidad llegó a desarrollar la telepatía, la percepción extrasensorial, fuimos capaces de comunicarnos psíquicamente. Estamos hablando de la época del maestro Enoch, en la época en que se construyeron más que pirámides o zigurats, se construyeron realmente sistemas filosóficos, moral, éticos, espirituales muy elevados. Y nuestros antepasados, en la época de Enoch, llegaron a tomar conciencia que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Entonces los extraterrestres se horrorizaron de que la humanidad hubiera adelantado tanto, a pesar de que ellos continuamente trataban de bloquearnos e impedir de que supiéramos más de la cuenta, y terminaron exiliando al maestro Enoch, lo pusieron en una nave orbital y hicieron que olvidáramos todo el potencial psíquico que habíamos desarrollado. O sea, más que pues pirámides o zigurats, era todo un sistema filosófico, pero aún así también fuimos capaces de construir estructuras monumentales muy elevadas. He tenido la oportunidad hace 2 años de estar 2 veces en Gunung Padam, que es una pirámide que según el National Geographic tiene 27.000 años de antigüedad y que se encuentra en la isla de Java, o sea, en Indonesia. O sea, es una pirámide de 300 metros de altura. Recordemos que la pirámide de Keops tiene en la actualidad más o menos 137 metros de altura. En su momento, cuando estaba toda completa, con todas las piedras en su lugar, unos 146 metros, pero ahora solamente tiene 137. Entonces, estuvimos en esta pirámide de Gunung Padam, que tiene 27.000 años de antigüedad, que son 5 niveles, y hasta podría tener 6, porque estuvimos, como fui 2 veces, ya hemos ido explorando y realmente todo hace pensar que hay un 6.º nivel. Pero bueno, es como una pirámide escalonada, toda hecha de batolitos, de piedras hexagonales basálticas, que son formaciones naturales, pero las han traído de kilómetros de distancia, y cada piedra tiene 1/4 de tonelada. Son 50.000 piedras colocadas formando esta increíble pirámide. Y se ha descubierto que hay 3 cámaras secretas subterráneas, se ha verificado a través de escáner, pero hay gente, al parecer, del gobierno mundial, que no permiten que los arqueólogos puedan hacer las excavaciones y penetrar a esas cámaras, porque probablemente aparecerían ahí secretos y misterios pues, que revolucionarían la historia. Perdón. Bueno, total que hace 30.000 años atrás ya hubo un primer reseteo. Hace 26.000 años llegan los seres de Orión y los seres de las Pleiades. Los Oriones eran seres de 3,5 metros de estatura, con cola, con apariencia de reptiles.
El líder de todos ellos era un ser de aspecto albino, o sea, un reptil de color blanco, llamado Satanel, Satán o Satanás, un extraterrestre proveniente de Orión, un ser reptiliano. Y 3,5 metros de estatura, o sea, gigantes y todo. Y por todos lados estaban los pleiadianos, que sí estaban entre el 1,80 m, el 1,90 m y de apariencia humanoide. Con el tiempo, los Oriones en contacto con nosotros se hicieron adorar como dioses. Tomaron pueblos completos como sus feudos particulares. Eh, Podríamos decir, algunos de estos seres llegaron a sentir temor de que el ser humano, como una versión corregida y mejorada de ellos, podía poner en peligro el orden cósmico. Otros, por el contrario, sintieron envidia de que el ser humano fuera esa versión corregida y mejorada. Y sugirieron a las jerarquías más altas del plan cósmico cancelar el proyecto. O sea, éramos impredecibles, éramos peligrosos y todo. Por otro lado, los pleiadianos dijeron, no, 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 que el proyecto continúe, porque han inspirado en nosotros sentimientos y emociones muy elevadas. Ustedes han explotado emociones como la soberbia, la vanidad, el ego y todo. Ese es el problema de ustedes, pero también son emociones. El proyecto era retomar las emociones y saberlas canalizar. Ustedes no las han sabido canalizar, nosotros consideramos que sí, y nos hemos enamorado del ser humano. Consideramos que el ser humano realmente vale su peso en oro. Y a pesar de que está previsto el reseteo final, hasta el último minuto queremos darle la oportunidad al ser humano para que nos siga enseñando. Los Oriones insistieron que había que cancelarse el plan y conspiraron y crearon las llamadas guerras de Orión. Hubo verdaderas guerras de galaxias cuyos ecos todavía resuenan en el universo y que se mencionan en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, en la titanomaquia, en la mitología griega, se habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos, y todos ellos fueron deportados en el Tártaro, en el infierno, en el inframundo, ¿no? Como los dioses del Xibalbá de los mayas, todos depositados en el inframundo, y en ese mundo subterráneo estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde allí, como un espectro, le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan a unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, y ubican a esas personas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de llevar al mundo hacia la autodestrucción. Ahora, así como existe un gobierno interno negativo planetario y gente que está al servicio de ese plan negativo, hay también la Hermandad Blanca o el gobierno interno positivo del planeta. Hace 12,000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz, compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes, aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, y establecieron a través de una red de túneles y galerías bajo el planeta Tierra grandes depósitos, archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad, con miras a que algún día, si la humanidad lo merecía, pudiera tener acceso a la verdadera historia planetaria. Ahora, como hay un equilibrio de fuerzas, aunque a veces no parece, pero hay un equilibrio de fuerzas, pues la humanidad está en el medio del sándwich. Y ha habido evolución. Uno dice, no, este planeta está cada vez peor, la humanidad deja mucho que ser. No, toda la humanidad no. Hay mucha gente que está despertando conciencia, mucha gente que está comprometiendo con la naturaleza, con el planeta, con el prójimo, con los animales y todo, que verdaderamente es extraordinario. Es más, cuando el 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial para orar, meditar por el futuro planetario, se reunieron varios millones de personas y fue más que suficiente para crear una masa crítica que protegiera el planeta e inclinara la balanza hacia la luz. La NASA había anunciado que según sus cálculos, para el año 2012 se produciría la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas e iba a freír al planeta Tierra. Entonces la gente se unió, oró, meditó, y entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara a la Tierra en 24 horas y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, que ser científico, ya para llegar a la conclusión que hemos tenido buena suerte. Pues no se explican por qué no pasó nada. Y es que
podríamos decir, el efecto residual de la masa crítica no solamente impidió de que la tormenta solar ya o sea, nos hiciera polvo, sino que también durante todo el año 2012 se registraron más de 1.465 sismos entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Y cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? Solamente 1.000 personas, menos de una persona por sismo. Pero no puede ser. Si en enero del año 2010 hubo un terrible terremoto, grado 7, muy cerca de la superficie, muy destructivo, pero grado 7, en Haití, y murieron casi 300.000 personas. ¿Cómo puede ser posible que hayan habido 1.465 sismos de hasta de 8,6 grados y que solamente morían 1.000 personas? Porque el efecto residual de la masa crítica no impidió que los acontecimientos se dieran, pero sí que fueran menos traumáticos. Y todo eso contribuyó también a elevar la vibración para que el 21 de diciembre del año 2012, tal como lo decía la profecía de los mayas, y tal como también se anuncia en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, el Brujo Jaguar, o las cosas están por suceder. Los mayas no hablaban allí de la fecha. El Chilam Balam no pese la fecha, pero sí dicen que en el momento en que el rayo sincronizador, la energía de la luz violeta, que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar, y va a llegar justo el 21 de diciembre del año 2012, al final de la rueda de los Bactunes, una rueda de 25.625 años, que se cumplía exactamente en ese momento, para empezar otro nuevo ciclo, ¿no? Entonces, en varios monumentos mayas, como son Cobá en Quintana Roo, Tortuguero cerca de Veracruz y en la escalera jeroglífica de Copán, ¿no? En Honduras, aparece la fecha continuamente repetida, 21 de diciembre del año 2012. Los mayas no hablaban de ningún fin del mundo, hablaban de la sincronización de los tiempos y la posibilidad del salto cuántico. Entonces, lo que hizo la humanidad el 11 del 11 del 2011 fue lograr la sintonía grupal, o sea, activar la masa crítica, y el 21 de diciembre de 2012 la Tierra pasó a la cuarta dimensión. ¿Qué significa eso? Que el tiempo alternativo paradójico se juntó con el tiempo real y se creó un tercer tiempo. La Tierra pasó a la cuarta dimensión. O sea, ya no nos pueden resetear. Pero ese no reseteo no solamente se debe a la elevación vibracional del ser humano, sino porque hace también miles de años atrás, cuando se produjeron las guerras de Orión y los Oriones fueron deportados y exiliados a la Tierra, los pleiadianos quedaron junto con los seres de Sirio, de Can Mayor, en calidad de guardianes y vigilantes de la Tierra. Pero como estaba previsto de todas maneras hacer el reseteo, los pleiadianos, producto de las emociones y los sentimientos, eh, se sacrificaron y robaron documentos, información que estaba limitada para el ser humano y se le entregaron al ser humano. Es el mito de Prometeo, que roba el fuego de los dioses para entregárselo a los seres humanos de la tierra. También tuvieron relaciones sexuales con seres humanos de la tierra para crear híbridos y mestizos que aseguraran ya de que la humanidad continuara y no fuera reseteada. Y por eso también fueron castigados. Pero lo hicieron por amor, no lo hicieron por pasión, sino verdaderamente como un sacrificio. Un agradable sacrificio, pero sacrificio, al fin, ¿cierto? Sí, tal cual. Así que ya Yo estamos en la te cuarta quería, dimensión. Y te para quería hacer resumir una solamente, pregunta. esto es como un ejemplo, ¿no? Que tú tengas un sueño recurrente, repetitivo. Tú sueñas que te despiertas, sales a la puerta de tu casa, abres la puerta y te encuentras con un árbol frondoso de flores rojas hermoso. Te despiertas realmente, sales a la puerta de tu casa y hay una pared, hay cemento, no hay ningún árbol. Otra vez tú en ese mismo sueño recurrente sales a la puerta de tu casa, el árbol frondoso de flores rojas. Te despiertas, no hay nada ahí. Un día te despiertas, sales a la puerta de tu casa y el árbol frondoso siempre estuvo ahí. ¿Cuál fue el sueño? Entonces, pues el 21 de diciembre del año 2012 la Tierra pasó a la cuarta dimensión. Y para nosotros no han cambiado mucho las cosas. Para quienes han cambiado las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es para los extraterrestres. Les hemos cambiado su historia. Y como todo se puede comprobar, en el año 2018, la revista Muy Interesante publicó un trabajo científico de la Universidad de Tohoku, en Japón, diciendo de que se había descubierto que nuestra galaxia, la Vía Láctea, había muerto hace 1.200 millones de años, que hubo una época en que no se creó nada nuevo y de pronto todo empezó a crearse de forma diferente.
O sea, hemos generado una reacción en cadena de cambios, ¿ya? Claro. Y hemos cambiado realmente, hemos, podríamos decir, creado una línea de tiempo nueva y hemos arrastrado a todo el universo con nosotros, aunque usted no lo crea. Qué Aunque usted no bueno, lo crea. aunque usted no lo crea. Replay. Me quedó algo pendiente así chiquitito, como si mamá te quiere hacer otra pregunta, para dejarle lugar a ella también. Cuando vos hablas de los 8 planetas que arrancamos en esta segunda oportunidad, ¿somos como 8 réplicas exactamente iguales? O sea, ¿son 8 planetas Tierra con seres humanos en el cual pasó todo lo No, que no, no. pasó? ¿O No, no. O sea, cada planeta tuvo su propia civilización, sus propios Ujú. seres, algunos totalmente diferentes a nosotros. Esto, no, O no, no sea, eran así como exactamente ocho. igual al modelo que somos nosotros, ¿hay alguien más o Es que no? originalmente este planeta no iba a ser regido, ya no iba a desarrollarse la civilización en función de seres humanoides, sino seres reptilianos. Claro, Eh, o sea, lo que pasa es que hace 75 millones de años ya existía el prototipo del que sería el ser pensante bípedo que iba a desarrollarse y evolucionar en la Tierra. Se llamaba Trodón y tenía 4 veces mayor capacidad mental o inteligencia que cualquier reptil, cualquier de otro dinosaurio. Era un dinosaurio bípedo, ¿ya? Y sin cola, ¿ya? mm, Que estaba evolucionando y estaba en el programa de los interventores extraterrestres. Pero ¿qué pasa? Cayó el meteorito de Chicxulub hace 65 millones de años en la costa de Mérida, en el Yucatán, y se llevó de encuentro el 60% de la vida del planeta. Entonces, la Tierra, se canceló el proyecto de la Tierra y se dedicaron a los otros planetas. Cuando los otros planetas comenzaron también a fallar, a estancarse y todo, se acordaron que la Tierra había quedado más o menos, o sea, estaba inclinada de su eje por el golpe y todo, pero aún estaba ahí. Entonces volvieron a retomar el proyecto. Entonces, la Tierra ha tenido, podríamos decir, el récord de cancelaciones. Por muchas razones nos han cancelado varias veces y no han retomado varias veces. Porque más o menos Somos como las hace cucarachas. varios, sí, estaba hace pensando varios lo mismo. millones de años, una nave laboratorio, una nave invernadero aterrizó en un punto de África y a través de antepasados nuestros, australopitécidos, se les mostró todas las plantas, semillas, frutos y todo, pero se les dijo, y eran vegetarianos. Pero le dijeron, pero de estas plantas no consuman porque son plantas con propiedades psicotrópicas, plantas con propiedades alucinógenas. Si consumen esas plantas, tendrán una expansión de conciencia no prevista y para lo que no están preparados. O sea, no consuman. Y nuestros antepasados dijeron, está bien, no consumimos. ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasó? Uno de los 7 ingenieros genéticos, sembradores de vida, que estaban dentro de la nave laboratorio, la nave Eden, se llamaba Gadreel, no Gabriel, sino Gadreel. Y entonces Gadreel le dijo a nuestros antepasados, no, mira, no le hagan caso a mis compañeros, son unos aguafiestas, consuman nomás, van a ver que ya la van a pasar bomba, la van a pasar muy bien. Y en la primera experiencia por consumo de drogas que registra la historia, pues la pasaron fatal. Entonces, cuando los otros seres se enteraron de lo que había ocurrido, consideraron que el ser humano era impredecible, que podían poner en peligro el orden, y entonces cancelaron el proyecto y se marcharon. Y dejaron a Gadrel exiliado a través del mundo intraterreno también. Así que hemos tenido el récord de cancelaciones y de exiliados en este planeta. Bueno, con razón. Gente, Por eso, no somos, para todos aquellos que nos están siguiendo a través del programa de ustedes, que sepan que si entran a mi página web www.sixtopaswells, que es de libre acceso, pueden ustedes bajarse el PDF del plan cósmico, toda esta historia completa, o sea, son cientos de páginas, ¿ya? Que son todas las canalizaciones que hemos recibido, y aparte de los contactos físicos, donde ellos nos han explicado todas estas cosas. Y está ahí, lo pueden bajar y es de libre acceso. No hay que pagar por él. Perfecto, perfecto. ya, Nosotros lo Búsquenlo nosotros como lo el vamos a PDF del poner. plan cósmico. Sí. Sí, nosotros lo sí, vamos a sí. poner. Sixto, todos estos encuentros que has tenido,
Señora, como de costumbre, las preguntas que tenemos preparadas, nada que ver. ¿Alguna vez te viste tentado de quedarte ahí con ellos? Decir, no No, vuelvo. no, porque yo ya estaba casado, ya, bueno, primero estaba enamorado, ya, con la Marinita, ya, y estuvimos 53 años maravillosos a su lado, o sea, desde el colegio juntos. Ella siempre Ujú. fue el mejor amigo que he tenido, ya, y tenemos dos hijas maravillosas, están casadas también y todo. Entonces, no tenía ninguna razón por la cual Ajá. quedarme con ellos. Tenía más bien muchas razones por las cuales seguir aquí. Ujú. ¿Qué tal? Wow. Ellos te explicaron por qué, digamos, te eligieron dentro de muchos, ¿no? Sabemos que son muchos los seres humanos que tienen contacto con ellos, pero te llegaron a explicar por qué Sixto, por qué lo convocamos a Sixto o por qué tenemos contacto con él. Bueno, es que realmente no me eligieron a mí, eligieron a mi papá. O sea, mi papá ya investigaba el tema de los ovnis antes que yo naciera. O sea, esto es como una carrera de postas. Yo simplemente he recibido el testigo para continuar la carrera. Pero ha habido, si no hubiera sido por gente como Fabio Serpa, como don Pedro Romagnú y mi propio padre, José Carlos Paz García Gorrochano, ya, o sea, Carlos Paz, se llama, y mi papá, o sea, como en Córdoba, Carlos Paz, ya, es José Carlos Paz García Gorrochano. Entonces, si no hubiera sido por ellos, nosotros no hubiéramos podido hacer nada de lo que hicimos. Fue gracias a mi padre que la agencia F de Noticias se enteró de nuestro contacto y enviaron a Juan José Benítez de España, gracias a que mi padre dio testimonio ante la agencia F de la realidad del contacto. Y mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea, pero mi padre tenía una pasión también por los ovnis. Entonces, a él lo escogieron y nosotros vinimos ya de rebote. No, igual yo creo que viene por una cuestión de linaje. Me parece que esto, una vez que arrancan con un linaje, me parece que tratan de seguir por ahí. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos No, saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría exacto. tener contacto con alguien que vive la experiencia y por temas ridículas, de prestigio, jamás lo va a compartir? ¿Ya? Claro, claro, Caso total. personal. Caso personal. Me tocó Este, vivirlo, me tocó vivirlo. Eh, yo te voy a llevar a los discos solares. Eh, ¿Qué nos podés contar sobre esos 13 discos solares que dicen que están? Y de estar, hay uno que estaba, a ver si estoy, por favor, corregime si estoy en lo correcto o no. Hay uno que se debía activar en Paititi. Ya, bueno, primeramente entender de que cuando se creó el tiempo alternativo paradójico, hubo la necesidad de crear, o sea, se abrieron portales interdimensionales para que estos seres entraran y salieran de nuestra realidad. Y como la apertura de portales abre muchos otros portales, había que crear una especie de radiofaros que permitieran ubicar realmente esos portales que conectaban el tiempo alternativo con el tiempo real. Y estos radiofaros, 13, o sea, uno principal y 12 discos menores que se engarzan o se ensamblan dentro del disco principal, fueron forjados en la zona de los Altares, en Trelew, en el Chubut, en la Patagonia Argentina. Allí había una colonia lemuriana. Estamos hablando de hace varias decenas de miles de años, ¿ya? Entonces, se forjaron esos discos solares que son como espejos dimensionales con el poder de la palabra, con el poder del sonido, con el poder del pensamiento creador y con el poder del sentimiento. Que mejor que seres humanos capaces de poder canalizar y proyectar sentimientos, emociones, pensamientos y sonido para crear estos discos alquímicos, por así decirlos. Entonces eran espejos dimensionales, eran de oro, pero era un oro translúcido, ¿ya? Y había uno principal y 12 menores. El disco principal terminó en el lago Titicaca y del lago Titicaca después fue llevado al templo del Coricancha en el Cusco. Y cuando hubo el saqueo por parte de los europeos de la ciudad del Cusco, el disco solar
pues sale por unos túneles por debajo del templo del Coricancha, las llamadas chincanas, y eso termina en la ciudad perdida de los incas del Paititi. Los otros 12 discos menores fueron repartidos por diversas partes del mundo. Entonces, hay uno de esos discos allá en Ushuaia, o sea, en la Argentina. Después hay otro disco que estaría en el Uruguay, o sea, en la zona de Arequita, en la Sierra de Minas. Otro en Brasil, en la zona de Paraúna o en la Sierra de Roncador, por ahí. Había otro que está, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, que lo guardan los Cogis cerca de Ciudad Perdida. Otro estaría ahí en el Ecuador, en la Cueva de los Tallos. Otro en los Guayabos, en Costa Rica. Otro estaría en el Valle de las Siete Luminarias, en México. Otro en Monte Chate, en California. Hay otro en Toledo, en España. Otro más también está en Egipto. Otro en Camboya. Ok. O sea, son los discos menores. El disco mayor se encuentra actualmente en el Paititi, en la ciudad perdida de los incas, la última ciudad de penetración que fue construida por los incas 100 años antes de la conquista española, en la época del inca Tupac Yupanqui, Ok. en las selvas del Manu, frontera entre Perú y Brasil. Y Y yo te lo también digo porque he estado ahí. y también se hablan de 13 calaveras de cristal. Bueno, eso de las 13 calaveras ya es un mito urbano, Ok. porque o sea, la realidad es que solamente había una calavera, ¿ya? Eh, Resulta ser de que allá por 1920, Michael Hayes, que era un filántropo y un explorador o sea, una persona con mucho dinero y que le gustaba hacer excavaciones en el mundo maya, estaba explorando, estaba haciendo excavar las pirámides de Lubantún en Belice, en Honduras Británica, y había llevado a su niña pequeña, y la niña estaba en lo alto de la pirámide pateando piedras que iban cayendo formando pequeños derrumbes de la pirámide. Y en una de esas que patea una piedra, el derrumbe produce que aparezca el cráneo de cristal. Ese cráneo de grado 7, o sea que solamente podría ser tallado con broca de diamante, este, tiene la mandíbula móvil y cada uno de los dientes está tallado perfectamente. Es un cráneo no deformado, sino es un cráneo normal de una mujer. Y era ese cráneo el cráneo del destino, así se le llamaba. Y es que Lubantún, el lugar de las piedras caídas, era un lugar, un oráculo que llevaba a todo el mundo maya en peregrinaje hacia ese lugar. Exactamente lo mismo que pasaba en el oráculo de Delfos, que todos los pueblos de la antigua Grecia llevaban ofrendas ya al oráculo de Delfos, el dios Apolo, y la pitia, la pitonisa, entraba en éxtasis utilizando sustancias, olores que salían de las piedras, veían una especie de caldero de bronce en el agua, pues el destino, ¿ya? Y daba unos mensajes un poco confusos y los sacerdotes de Apolo trataban de interpretarlo para contestar las preguntas que cada pueblo de Grecia pues había enviado. Entonces, ese mismo oráculo existía en Lubantú. Entonces, todos los pueblos mayas iban en procesión a ese lugar, ese oráculo, para consultar el cráneo del destino. Ahora, todos los pueblos querían tener una copia del cráneo de cristal. Es como la Virgen de Luján allá en Argentina. O sea, hay una sola Virgen de Luján, pero venden en las tiendas Sí, sí. estatuitas de la Virgen de Luján, cuadros de la Virgen de Luján, serigrafía de la Virgen de Luján, estampitas de la Virgen de Luján, ¿ya? Y no es Sí, que haya muchas vírgenes de Luján, hay una sola, hay ¿ya? una sola. Entonces, todo el mundo quería tener una copia del cráneo del destino. Por eso tú te vas a encontrar con los mixtecos, con los zapotecos, con los mismos aztecas, copias del cráneo, ¿ya? Pero en amatista, en jade, pero obviamente mal trabajados. O sea, Claro. hay otros tres cráneos, ¿ya? Podríamos decir, muy bien realizados, ¿ya? Uno se encuentra en el Museo del Hombre en París, otro en el Instituto Smithsoniano, ¿ya? Y otro en el Louvre, si no recuerdo mal, ¿ya? Entonces, pero no tienen la mandíbula móvil, es una mandíbula fija y los dientes solamente están como grabaditos así, como para que parezca que son dientes, pero no tienen la perfección del cráneo del destino, ¿ya? Que todavía sigue en poder de la niña, ya una ancianita, pero súper viejita. Qué bárbaro. La Esto, guardiana. te Sí, hago, te por hago eso te dos, digo, eso dos separando preguntas los más. mitos urbanos de la realidad, ¿no? Ok.
claro. No, igual se entendió, lo del merchandising se entendió espectacular. Cuando viste el ejemplo Pero de eso ya venía la de aquel Virgen, entonces, quedó de re aquella época. contento. Claro, quedó muy concreto. Te voy a hacer dos preguntas que no quiero que nos vayamos aunque sea soslayar un poquito el tema. De última, lo profundizamos en otra entrevista ya con más tiempo. La primera es, ¿qué hay de mito o realidad con respecto a lo que se habla de que muchos seres humanos que están encarnados en este momento, suceden dos cosas? Pueden ser comandantes de naves, pero están en misión, y que además de esa condición tienen cuerpos criogenados. Esa Ya, sería la bueno, primera pregunta ya, esto de los cuerpos criogenados también, ya eso es un y mito urbano. Y eso es un mito urbano. ¿Ya? Lo que sí es cierto es que Ujú. almas de otros planetas están encarnando en la Tierra a partir de 1947. Son los llamados niñas y niños índigo o cristal. Índigo porque tienen en su aura un color azul marino muy intenso, o cristal porque es un aura rosa o un aura blanca, brillante y gruesa. Entonces pueden ser almas de personas muy evolucionadas de este planeta que están reencarnando muy rápido, o almas de otros mundos que vienen aquí a enseñar, a reivindicarse, a corregir, a aprender. Son niñas y niños que a veces por la noche quedan mirando al cielo, ¿ya? Y le saltan las lágrimas y dicen a los papás, papá, mamá, yo los quiero mucho, pero yo antes tenía otra familia y vivía en las estrellas. Entonces, la familia dice, ve, estar viendo tanto anime japonés, tanto dibujito ahí, las tonterías que le meten a los niños. ¿Ya? Y no es eso, lo que pasa es que están volviendo muy pronto y no tienen tiempo de recordar, o sea, de olvidar, ¿no? Entonces vienen con todo el recuerdo de vidas pasadas. Por eso se sueñan que Acá tripulan tengo, naves, tengo que la, tienen otra tengo la, apariencia. claro, sí, sí. Yo no sé exactamente, pero bueno, algunas cosas sí recuerdo, pero acá tengo la fiel testigo para que te lo diga. Mamá compraba la revista que vos mencionaste, la muy interesante, y hubo una edición que trajo, creo que se llamaba Cosmos, mami, era, Sí, que venía con el VHS. sí. Vino con el cassette VHS, empezaba, o sea, todo el universo, todas las estrellas, y yo estaba a los pies de la cama de mis padres, estaba así mirándolo, y yo era, o sea, ver solamente el universo con las estrellas, y yo me ponía a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. No me decía, pero ¿qué te pasa? No sé, le digo, es como que me da como nostalgia. Así es, Este, volver a casa. pero muchísimo. Sí, Sí, totalmente, sí, se siente así, totalmente. se Pero por siente algo así. estás ahora aquí, así que a ponerse a hacer la parte que uno tiene que hacer acá. Sí, no, lo que pasa es que, ¿sabés Totalmente. qué? No nos sentimos de estas que somos del santuario, nos sentimos que estamos con la espadita, ¿eh? Ojo, ojo, Bueno, arriba la, de la espada naves con la también del espadita. mito, en el mito del rey Arturo, la espada simboliza que solo aquel que es capaz de gobernarse a sí mismo puede gobernar a los demás. Pues eso Sí, es solamente aquel que tiene el autogobierno, el autocontrol, puede sacar la espada de la piedra, pues. y la La espada pureza, Exacto, representa la verdad, la justicia, la equidad, claro, tal exactamente. cual, tal cual. la famosa Excalibur. Y Sixto, otra pregunta más, y bueno, esto si quieren, igual la profundizamos si quieren en la próxima entrevista, si es que vas a estar de Si es que sí, acuerdo. si es que Sixto está de Eh, acuerdo. Pero primero hazme la exacto. pregunta y después te digo si estoy de acuerdo. Eh, Bueno, ok, vamos con esto. Mito o realidad, que nuestro queridísimo, a ver, yo le llamo Mica, muchos le dicen Jesús cuando bajó en misión. eh, Tuvo bueno, en casi todo, digamos, su vida, sé que contó con apoyo, digamos, de los hermanos mayores, porque él estaba en semejante misión, pero en el momento quizás de la crucifixión, mito o realidad, que hubo mucho apoyo de parte de los hermanos mayores para que esa misión o ese mensaje pudiera llevarse a cabo en su totalidad, sin margen de error, como lo ha escrito bastante similar nuestro queridísimo JJ Benítez en Caballo de Troya. ¿Cuánta intervención hubo de los hermanos mayores con respecto a nuestro hermano
amado Jesús en cuanto a su misión? Bueno, en el capítulo 2, versículo 9, el Evangelio de San Mateo dice que de día y de noche la estrella de Belén guió a los Reyes Magos y se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido. Y eso 2 años después, porque los Reyes Magos llegan 2 años después de que Jesús había nacido. Y 2 años antes, la misma estrella de Belén se había puesto sobre Belén, sobre el lugar donde, el pesebre donde nació Jesús, y le anunció también, los seres extraterrestres le anunciaron a los pastores que había nacido Jesús. O sea, y era muy simbólico, ¿no? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de pastores. Entonces, simbólicamente era el buen pastor. Ahora, Jesús en su vida anterior, 600 años antes de Cristo, Jesús se llamó Siddhartha Gautama Buda, Sakyamuni, Jina el iluminado Buda, ¿ya? Entonces, él alcanzó un alto nivel de conciencia, pero a la edad de 82, 83 años murió de un cólico intestinal, ¿ya? Y pasó a las altas esferas, pero todavía no había alcanzado la séptima dimensión de la conciencia, había alcanzado la sexta dimensión de la conciencia, que es la conciencia del espíritu, pero no la conciencia de la esencia. Entonces había la necesidad de que un avatar, que alguien marcara el camino y le guiara a la humanidad, ya con respecto a cuál es la gran misión que el ser humano tiene. La gran misión es aprender a amar y enseñar a amar. Entonces Jesús durante 30 años de su vida se preparó, incluso pasó muchos años al lado de los esenios, ¿ya? Entonces, y Jesús era célibe, o sea, en los tiempos de Jesús los hombres usaban el pelo corto y usaban turbante, Jesús usaba el pelo largo y no usaba turbante, porque había hecho el voto en naziriato, de castidad y celibato, jamás tendría relaciones sexuales con ninguna mujer. María Magdalena no fue la pareja de Jesús. María Magdalena era una mujer de la nobleza, y era una mujer poseída demoníacamente. Jesús la liberó de 7 demonios, o era una persona esquizofrénica, pero Jesús la curó. Y fue una de los apóstoles mujeres que Jesús tuvo. La primera apóstol mujer que Jesús tuvo fue la Virgen María, luego las hermanas de Lázaro, luego María Magdalena. Y María Magdalena era una de las personas que financiaba toda la campaña de Jesús, porque Jesús tenía 12 apóstoles, pero tenía 70 más. Eran 82 familias que había que mantener mientras que se iban a predicar por ahí. Entonces, si no fuera por Nicodemo, José de Arimatea, Simón el leproso y la propia María Magdalena, que era la que más plata ponía, no era prostituta, ni era infiel de su marido, nada por el estilo, nada que ver. Una persona de mucho dinero, solamente que había sanado Jesús y era discípulo de Jesús. Entonces, Jesús durante 30 años de su vida se preparó para que durante los 3 años de vida pública en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración, por la cual un ser ya no extraterrestre, sino ultraterrestre. Nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones, pero más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, son ultraterrestres. Son los que conocemos como los ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provienen de ese universo mental. Es más, este universo material de 7 dimensiones en el que nosotros vivimos no ha sido creado directamente por Dios, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Heleb, los resplandecientes, los hijos de Dios, que es una categoría de seres. Entonces, los arcángeles, por así decirlo. Entonces, uno de ellos es Micael o Miguel, Lucifer o Luzbel, el caso Uriel, Gabriel, Rafael, Zadkiel, todos estos son los padres creadores del universo material. ¿Ya? Bueno, entonces Jesús se prepara durante 30 años de su vida para que durante los 3 años de vida pública, Micael o Miguel, uno de los padres creadores, se fusione con Jesús. Por eso, durante los 3 años de vida pública en Jesús habían 2 entidades, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una categoría de seres. Entonces, Jesús predica su mensaje, da su gran enseñanza y todo, y cuando Jesús es crucificado, en los tiempos de Jesús, a una persona o la flagelaban o la crucificaban. A nadie le hacían víctima ambas torturas. 40 latigazos era suficiente para matar a un hombre. Tal como lo demuestra la sábana santa, Jesús recibió 120 latigazos. O sea, 3 veces lo que necesitaba matar a una persona en condiciones normales. Y Jesús no fue amarrado, fue clavado en las muñecas y con un solo clavo a ambos pies, ¿ya? Entonces, se dice, no, es que una persona crucificada se demoraba 3 días para morirse. Sí, pero cualquier persona que había sido crucificada pero que no había sido flagelada. Por eso decir eso es una media verdad. Y hay gente que le gusta las medias verdades para fundamentar cosas que no son reales.
Jesús sí murió a las 3 de la tarde, el mismo día que fue crucificado. Y él alcanza el más alto nivel de evolución cuando primeramente ahí clavado en la cruz dice, Eli, Eli, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me estás abandonando? Pero no se refiere a Dios, porque Dios no abandona a nadie. Se refiere al Padre Creador Micael, que se estaba separando del Hijo del Hombre Jesús. Y ahí dice, Padre, Padre, ¿por qué me abandonas? Entonces, Micael le dice, es que si yo no te abandono, tú no morirías. Y esto sería alargar el sufrimiento pues, de forma indefinida. Entonces es Jesús, el Hijo del Hombre, el que va a morir en la cruz, pero no va a alcanzar la séptima dimensión de la conciencia por el hecho de morir en la cruz. Diariamente morían crucificados en el Imperio Romano más de 100 personas, y muchos injustamente. Él hubiera sido uno más. Él alcanza el más alto nivel de evolución cuando allí, clavado en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Enseñándonos que el camino, la verdad y la vida es el amor en el perdón. Algún día la humanidad sabrá que hemos sido víctimas de una conjura cósmica, en que fuerzas extraterrestres y ultraterrestres han jugado con nosotros, han conspirado contra nosotros. En ese momento podemos maldecirlos, como también podemos decir, Padre, perdónanos porque se equivocaron, trataron de impedir la evolución del hombre sobre la tierra y por el contrario, hicieron que tuviera mayor valor, mayor significado. Fue tal la presión sobre el carbón que al final la calidad del diamante fue excelente. Y desde ahí se sella una redención cósmica. Ahora, ¿vamos a ser capaces de perdonar estas entidades cuando seamos conscientes de todas las barbaridades que han hecho con nosotros y cómo nos han llevado a las guerras, a los conflictos, a la prostitución, a tanta porquería y tanta cosa? Si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos todos los días. Es que yo no le puedo perdonar a mi hermano lo que me hizo cuando éramos chicos. ¿Y qué te hizo cuando eras chico? Ya ni me acuerdo, pues sé que me lo hizo. No, pues. Y vivimos con el resentimiento, el rencor, que es lo que enferma al ser humano. Entonces, Jesús nos enseñó de que el amor en el perdón es la exaltación suprema del amor. Y es eso lo que vienen a aprender los extraterrestres de nosotros. Wow. Bueno, El amor, el amor el es tiempo es natural. tirano. Pues El tiempo es muchas tirano. gracias a ustedes. Sixto, por favor, danos tus redes para que la gente se quiera contactar contigo, para que quieran seguirte, por favor. Sí, bueno, ustedes me pueden ubicar en Instagram. Todos los días martes a las 9 de la noche, hora argentina, tengo una charla gratuita, abierta a todo el mundo, que se llama Los Martes Ufológicos, donde contesto todas las preguntas que la gente me hace. Ahí en Instagram soy @Sixto Paswells. Igualmente me encuentran ustedes, pues, tanto en Facebook como también como Sixto José Paswells, también en LinkedIn, también me encuentran ustedes eh, o sea, si me quieren escribir, pues a mi correo electrónico, sixtopaswells@gmail.com, y la página web, www.sixtopaswells.com, y también tengo un canal de YouTube de libre acceso, que es Sixto José Paswells, donde van a encontrar los videos de las veces que hemos invitado a la prensa, encuentros programados, y el testimonio que los propios periodistas dan de que el contacto es una realidad, pero que no solamente nuestro contacto es real, sino que el contacto en general es real. ¿Qué Muchas decir? gracias. Estoy maravillada con todo esto de que Sixto nos trae acá, que nos desmistifica muchas cosas y le da esa vuelta tan amorosa, y que realmente tenemos que empezar a poner ser amor en acción, ¿no? Me parece que el poder lo tenemos en nuestro corazón, en la empatía, en la compasión. Creo que de esa forma también fuimos un poco, como si fuera un poco de los ingredientes, ¿no? Con los que nos hicieron. Claro que Y sí. creo que es lo que hace ser, no mayor ni menor, ni nadie es mejor, ni nadie, eso estoy totalmente de acuerdo con vos, pero sí nos diferencia quizás de otras razas o otros eh, hermanos en este sentido, lo que vos Sí, o dijiste. sea, es que no somos el centro de la creación, pero sí el centro de una expectativa cósmica. Si no, no sería en el Exactamente. trabajo de estar viniendo tanto para acá. Quédate con nosotros, no te vayas y nosotros nos estamos viendo. Por favor, comenten, hagan preguntas por si tenemos otra vuelta. Nos estamos viendo. Gracias.